En esta sesión vamos a abordar el tema del conflicto. ¿Cuál es la relevancia del conflicto para los maestros y las maestras? Yo espero que a lo largo de nuestra plática esta pregunta quede aclarada. Pero sí es conveniente anticipar que el conflicto es la contraparte del orden y la estabilidad. Algunos estudiosos de las ciencias sociales privilegian el orden y la estabilidad. Otros, en cambio, privilegian el conflicto. La razón de esta preferencia, sin duda, la podemos encontrar en la particular perspectiva de los estudiosos de la ciencia social. Algunos decididamente tienen un compromiso con un determinado orden social. Otros desean cambiar ese orden social por considerarlo inadecuado, injusto. Un orden que preserva privilegios. Y entonces, por esto se inclinan a ver el conflicto como la oportunidad de resolver esa injusticia, ese orden que no tiene razón de permanecer. Con esto vemos que la ciencia social difícilmente puede escapar a la ideología. Vamos entonces a adentrarnos en nuestro tema y espero que al final de esta plática las maestras y los maestros entiendan la importancia del conflicto para la educación. Como lo digo aquí en el comentario que voy a hacer, el conflicto es una oportunidad para resolver problemas. Lo primero es reconocer que hay un problema, que hay dificultades para poder encararlos y resolverlos. Y el método que vamos a recomendar, desde luego, es el diálogo. El diálogo como herramienta para que las personas, en cuanto seres racionales, puedan ponerse de acuerdo y hallar una solución. En la escuela hay muchos conflictos entre la dirección y los maestros y las maestras. Entre los mismos maestros hay diferencias, no solo en cuanto a cómo encarar el trabajo académico, la enseñanza, sino también problemas de otra índole. Hay problemas entre los alumnos y los maestros, entre los alumnos y sus padres. Y todo esto, toda esta problemática puede ser abordada con mayor provecho si se sabe primero reconocerla y luego cómo afrontarla. Vamos pues a dar inicio a nuestra plática sobre el conflicto y el cambio social. La palabra conflicto sugiere de inmediato oposición, desavenencia, choque,
y en el extremo lucha. Y todo esto pone alertas a los amantes del orden y la estabilidad. Los conflictos sociales, para ellos, deben ser conjurados o eliminados, si es preciso, por la fuerza. En el campo de la teoría social, el positivismo expresa ejemplarmente esta posición a causa de la premisa de la cual parte: atenerse únicamente a lo dado. El reconocimiento de los hechos opera entonces como legitimación de lo existente. Podría verse aquí lo que algunos teóricos del conflicto llaman carácter reaccionario del pensamiento positivista. A favor de esta interpretación puede aducirse la recepción favorable que en Latinoamérica tuvo el positivismo durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX. En México fue la doctrina oficial del porfiriato y sabemos muy bien de qué manera la preservación del orden dio al régimen la justificación para castigar a quienes atentaban contra ese orden garante de la paz. Ustedes recordarán la famosa Pax Porfiriana, mantenida sobre los sepulcros. Si bien se considera a Augusto Comte el padre de la sociología, esta adquirió el estatus de disciplina académica apenas en los años 50 del siglo pasado, gracias al impulso que le dio Talcott Parsons, la figura más influyente de la sociología en Estados Unidos y a nivel internacional, hasta que su enfoque teórico fue cuestionado porque no daba cuenta de ciertos fenómenos relevantes, entre ellos precisamente el conflicto. De esta manera, se planteó en el ámbito de la sociología el problema al que ya Marx había asignado el papel central en la historia, o sea, la lucha de clases como expresión radical del conflicto de intereses. Ahí, donde muchos veían un obstáculo para la buena marcha de la sociedad, Marx reconocía, por el contrario, la fuerza impulsora del progreso. Según él, la acción liberadora de la dialéctica opera a través de la lucha entre el proletariado y la burguesía. Esta última, la burguesía, inicialmente portadora de los gérmenes del cambio que dieron nacimiento a la sociedad moderna, se muta, se transforma, utilizando el aparato estatal y la ideología para mantenerse como clase dominante. Ustedes recuerden los primeros párrafos del Manifiesto Comunista, donde Marx y Engels aluden al papel progresista que tuvo la burguesía en sus comienzos. El proletariado, a su vez, al tomar conciencia de sí, se asume como sujeto de la revolución socialista. Marx hizo suyo
el aforismo de Heráclito: la guerra es la madre de todas las cosas. Es decir, de la guerra nacerá un mundo nuevo, un mundo diferente. La influencia de la tesis marxista fue desde el inicio muy influyente en los análisis de los clásicos de la sociología y en el pensamiento social en general. Max Weber, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Sartre dan testimonio de ello. Ahora, nuevamente, aportaba argumentos para la discusión, no solo a marxistas ortodoxos, sino también a los que, sin aceptar el materialismo como un sistema comprensivo, con respuesta para todos los problemas de la existencia, reconocían la centralidad de los conflictos, especialmente en determinadas circunstancias como el colonialismo o las dictaduras. Aquí cito el colonialismo y las dictaduras como casos extremos de conflicto, en el que el conflicto no se puede ocultar, porque el pueblo está inconforme con el dictador, con su gobernante, y los pueblos autóctonos están inconformes con la dominación colonial, como eran los colonos franceses que trataban despóticamente a los habitantes de sus colonias, o los ingleses que hacían lo mismo, o los portugueses. Cualquiera de las potencias coloniales, con el pretexto de llevar la civilización, trataban muy mal, es decir, lo menos, con despotismo, a las poblaciones originales de esos territorios. En estos casos, la dictadura o el colonialismo, al parecer, no queda sino la insurrección armada. Pero, ¿realmente es así? Más adelante haré notar la importancia de la resistencia pasiva utilizada por Gandhi y después por los defensores de los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos y Nelson Mandela en Sudáfrica para combatir el apartheid. La teoría del conflicto apareció en el ámbito de la sociología, explican Hans Joas y Wolfgang Knübel, con un doble propósito: superar la doctrina de Parsons, a la cual sus críticos consideraban unilateral por su excesivo énfasis en las normas y valores como elementos de cohesión social, y porque, según ellos, Parsons privilegiaba el orden y la estabilidad, considerando a los conflictos anomalías que debían superarse. Esta era la visión de sus críticos. Aunque el nivel teórico de Parsons era superior al de muchos de sus críticos, y sin duda nunca se propuso la defensa de un orden social determinado, concretamente el de los Estados Unidos, concluyen Hans Joas y Knübel, sus herramientas conceptuales, en efecto, no permiten entender en todos sus alcances la importancia de los conflictos en la vida social. Él pareció ignorar los conflictos. Después se ocupó de ellos, pero no en la medida en que lograra
que su teoría los incluyera verdaderamente como factores importantes de la vida social. Los sociólogos del conflicto se dieron entonces a la tarea de avanzar en esta dirección. Coincidían sin duda con Pierre Bourdieu en que si el sociólogo tiene un papel, este sería más bien el de dar armas que el de dar lecciones. Aquí Pierre Bourdieu nos recuerda la famosa expresión de Marx, ¿verdad? El filósofo antes se preocupaba por entender el mundo, pero realmente lo que tiene que hacer, dice Marx, es transformarlo. Los conflictos son un dato innegable y fácil de detectar para cualquier observador. Hay conflictos entre padres e hijos, entre el esposo y la esposa, entre hermanos, entre grupos étnicos, entre personas con diferente ideología o religión, entre seguidores de equipos deportivos, etcétera, etcétera. Sobre este tipo de relaciones, George Simmel, 1858-1918, dejó descripciones de indudable interés práctico, pues el conflicto, pensaba él, no ha de verse exclusivamente bajo el aspecto problemático, sino como oportunidad de hallar solución a la lucha de intereses opuestos. Esta podría considerarse la principal virtud de la democracia, su capacidad de procesar las diferencias mediante el diálogo, a fin de alcanzar acuerdos en que las dos partes ganan. No todo, porque precisamente la voluntad de dialogar consiste en estar dispuestos a ceder en las propias demandas en la medida en que el otro o los otros hacen lo mismo. Un ejemplo típico es el acuerdo entre empresa y trabajadores. La empresa estará dispuesta a considerar el alza de la canasta básica y de los servicios. El sindicato, a su vez, estará dispuesto a entender las posibilidades económicas reales de la empresa para atender sus exigencias. La solución, si todo marcha bien, culmina con el aumento de los salarios. La tensión permanece, pues en este caso, como en todos los demás, las soluciones no son definitivas. El equilibrio social es delicado. Constantemente se ve bajo la amenaza de quedar fracturado o destruido. Ahora bien, si consideramos los conflictos más graves, es decir, el que enfrenta el poder dictatorial con el pueblo y el que enfrenta al colonizador con el colonizado, la respuesta democrática parece insuficiente e incluso ilusoria. La asimetría de la relación entre opresores y oprimidos es tan grande que el diálogo se hace imposible. Por ello, el pensamiento radical, el que quiere ir a la raíz misma del problema, privilegia la vía revolucionaria. Entonces estaríamos retomando la tesis marxista. La solución
a la opresión, a la violencia del colonizador, es la revolución. Llegados a este punto, la política basada en el diálogo no tiene cabida. La insurrección armada es la única opción para derrocar al dictador o expulsar al colono. El caso más significativo del derrocamiento de un régimen autoritario por la lucha armada fue la Revolución Socialista de 1917, encabezada por Lenin, de la que surgió la URSS. Ahora bien, la doctrina marxista de la revolución se basa en 3 supuestos. Les pido que reparemos bien en estos supuestos, porque a continuación viene la discusión de los mismos y esto va a permitir una toma de posición de nuestra parte, que es la que expondré a ustedes. Primero de los 3 supuestos es la existencia de un sujeto histórico, como ya vimos, el proletariado, destinado a romper las cadenas de la opresión. Al conseguir su objetivo, piensa Marx, el proletariado también libera a la sociedad en su conjunto para dar inicio a un nuevo ciclo histórico, de hecho, a la verdadera historia de la humanidad. Marx pensaba que en realidad hasta el momento presente el hombre no ha vivido su historia, ha vivido en la prehistoria. La verdadera historia del hombre como ser humano, la historia real, auténtica, empezará después de la Revolución Socialista y la instauración del comunismo. Esa es la visión utópica de Marx, el futuro deseado. Segundo presupuesto, la lucha de clases es el motor de la historia. Esta lucha tendrá su fin en la futura sociedad comunista, porque habrá cesado el enfrentamiento del hombre con el hombre, dando lugar a un tipo de convivencia inédita de la que únicamente pudo decir Marx algunas generalidades. No era posible que entrara en detalles porque no sabía Marx ni sabemos nosotros si llegara a existir una sociedad que viva en plena armonía, qué potencialidades desarrollará el hombre y cómo sería su vida. En esa etapa, el hombre revelará en todas sus manifestaciones su potencial creativo. Los bienes de la cultura estarán al alcance de todos y no únicamente de las clases privilegiadas. Dará inicio, en fin, la edad del hombre nuevo, producto del humanismo socialista. Este humanismo fue expresado por Marx como la visión materialista del hombre, pero con un sentido humanista, y lo expresó muy bien en una obra de juventud que se llama Los manuscritos económico-filosóficos. Ahí es donde está la verdadera justificación filosófica del marxismo como una teoría de la liberación humana. En América Latina, este humanismo socialista, que dio su tinte profético y cuasi místico
al futuro de la humanidad liberada fue dado a conocer por el pensador argentino Aníbal Ponce. En él puede verse la poderosa fuerza del ideal que inspiró la utopía de la revolución socialista. Esta obra la dio a conocer Aníbal Ponce en los años 30 y sería muy importante para las maestras y los maestros del CRES que la consigan y la estudien, porque ahí vemos con toda claridad expuesto el ideal socialista tal como lo veía Aníbal Ponce, desde luego a través de la mirada del propio Marx. Tercero, hay una lógica inmanente de la historia que, con la supresión de las contradicciones, culminará en la armonía de un orden social superior. Precisamente esa edad de oro, visualizada por el humanismo socialista y que inspiró la revuelta estudiantil del 68 contra la banalidad de la existencia en la sociedad de consumo. Fíjense ustedes, maestras y maestros, cómo aquí estoy tratando de resaltar algo que luego es pasado por alto, y es que el socialismo marxista, el llamado socialismo científico de Marx, no solo promueve una nueva vida para el ser humano, sino que precisamente esta vida es una vida en plenitud, no solo porque tenga todos los satisfactores materiales a su alcance, sino porque va a disfrutar del desarrollo pleno de sus facultades. Esta es, yo creo que un punto en el que el marxismo tiene todavía mucho que ofrecer y se presta a una discusión abierta, sincera, seria, con otros enfoques basados en otra visión antropológica, es decir, en otra idea del hombre que no sea materialista. Los tres supuestos a los que hemos comentado han sido cuestionados desde las posiciones de la izquierda y de la derecha. De los dos últimos, me limitaré a señalar las inconsistencias más obvias expuestas por la crítica. Sobre la lógica inmanente de la historia, que explica el devenir impulsado por la lucha de clases hacia la sociedad igualitaria, lo menos que puede decirse es que resulta incomprensible, pues para poder atribuirle dicho fin al proceso histórico, sería necesario aceptar un poder inteligente que determinara la marcha de la historia hacia el objetivo preestablecido,